Sí se ve. Sí se ve, doctor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy día vamos a empezar con la primera clase de fisiología renal, ¿no? Revisando algunos aspectos anatomofisiológicos del riñón, lo que es el flujo sanguíneo renal y el proceso de filtración glomerular, ¿ya? Bueno, en primer lugar, los riñones, si a ti te preguntan para qué sirven los riñones, uno dice, bueno, pues los riñones sirven para formar orina, sirven para formar orina, ¿no? Pero la formación de la orina, ¿para qué nos sirve? La formación de la orina nos sirve para poder eliminar del cuerpo una serie de sustancias, ¿no? Incluido el agua, iones, electrolitos, sustancias de desecho también, ¿no? Sustancias de desecho. Por ejemplo, la urea, la creatinina, etcétera, ¿no? Que no pueden acumularse en el cuerpo, tienen que ser eliminadas necesariamente, porque si se acumulan, eso traería pues consecuencias tóxicas para la persona, ¿no? Se acumula la urea, por ejemplo, se produciría una uremia, una intoxicación y la muerte de la persona. No puede acumularse más allá de un valor determinado. Existe una enfermedad que es la insuficiencia renal, ¿no? Por la cual eh, los riñones ya no producen orina y por ende estas sustancias ya no son eliminadas del cuerpo, ¿no? Ya no son eliminadas del cuerpo, entonces se acumulan. Y al acumularse se produce un efecto de toxicidad, ¿no? Que comienza a deteriorar la salud del paciente. Como les digo, si no se corrige en cuestión de horas, provocaría la muerte del paciente. Por eso que las personas con insuficiencia renal tienen que estar sometidas a un procedimiento permanente que es la hemodiálisis, ¿no? Por el cual una máquina, un equipo, remueve de la sangre de estos pacientes todas aquellas sustancias tóxicas y filtra esa sangre. De lo contrario, estas personas no podrían seguir viviendo, ¿ya? Entonces vean ustedes la importancia que tienen los riñones, ¿no? No podríamos vivir sin riñones, debido a la importancia de su función, ¿ya? Aparte de eso, los riñones regulan el equilibrio ácido-base, es decir, mantienen una cantidad adecuada de ácidos y de bases en la sangre, ¿no? Para que el pH, ¿no? Para que el pH de esta sea siempre el adecuado, ¿no? ¿Ok? Eh, si usted consume sustancias extrañas al organismo, también el riñón lo elimina, ¿no? Por ejemplo, que estés tomando un medicamento. El medicamento es una molécula extraña que entra en tu cuerpo, surte efecto, ¿no? Después de su tiempo de vida media, el medicamento tiene que ser eliminado y generalmente se eliminan a través de la orina, ¿no? Los riñones también se encargan de regular la presión arterial, ¿no? ¿De qué manera? Existe un sistema, el llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El cual, pues, se encarga de regular la presión arterial. ¿De qué manera? ¿De qué manera? La renina es secretada por el riñón y esta renina activa. La renina se segrega básicamente cuando a una persona se le baja la presión, ¿no? Se te baja la presión, el riñón produce renina y la renina activa al angiotensinógeno, que es una proteína inactiva que está en la sangre, y lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 y la angiotensina 2 está considerada como la más potente sustancia vasoconstrictora del organismo. Al producir vasoconstricción,
de las arteriolas, pues eso provoca el aumento de la presión arterial. El aumento de la presión arterial. ¿Ya? Que como estaba disminuido, ahora con este mecanismo la presión aumenta y se normaliza. ¿Ya? También mediante la excreción del sodio, ¿no? Si se le baja a una persona la presión, también aumenta la aldosterona. La aldosterona que reabsorbe sodio, recupera sodio y al recuperar sodio también jala agua. Y al jalar agua aumenta el volumen plasmático. Y al aumentar el volumen plasmático también aumenta la presión arterial. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. Eh, el riñón, o los riñones, para ser más exacto, consumen una gran cantidad de sangre. Le está llegando a los riñones una gran cantidad de sangre, ¿no? Más o menos, acá tenemos una tabla donde los riñones pesan 300 gramos, ¿no? Y reciben 420 mililitros por minuto de sangre, ¿no? En cambio hay otros órganos, por ejemplo el corazón que pesa igual y recibe mucho menos. El hígado también pesa varias veces lo que pesa los riñones y recibe también mucho menos. El cerebro, fíjense, el cerebro, a pesar que pesa mucho más que los riñones, ¿no? Casi 4 a 5 veces lo que pesa el riñón. El cerebro, sin embargo, recibe solo 54, fíjense ahí en la tabla, solo 54 mililitros de sangre por minuto. En cambio, el riñón recibe 420. O sea que el riñón, en conclusión, es el órgano que más sangre recibe de todos los órganos del cuerpo, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la función que tiene que cumplir, que es formar orina. Tiene que estar constantemente filtrando la sangre de aquellas impurezas, ¿no? De aquellas sustancias tóxicas. Constantemente tienen que estar filtrando, ¿no? Al día, al día más o menos, el riñón llega a filtrar 180 litros de sangre al día. Es un volumen bastante considerable, ¿no? En cuanto a la anatomía del riñón, bueno, ustedes ya han llevado anatomía, han llevado histología, ¿no es cierto? Y ya ustedes recuerdan perfectamente esto, ¿no? El riñón. Lo que debemos recordar acá es que los riñones tienen una corteza, no sé, a ver, se ve el mouse, se ve el Sí, mouse, doctor. que ya, perfecto. Entonces, miren, los riñones tienen una corteza y tienen una médula, ¿no? Una médula. En ambas regiones se localiza el nefrón, que es la unidad anatomofuncional del riñón, ¿ya? El nefrón es la unidad que se encarga de formar la orina. Y la parte final del nefrón va a estar, que es el tubo colector, va a estar dirigido hacia el vértice de esta pirámide, que es la pirámide de Malpighi, ¿no? Por aquí ya sale formada, la orina formada, que luego ya va a ser transportada por el uréter, etc. ¿Ya? En cuanto a la irrigación del riñón, fíjense ustedes, la arteria renal, la arteria renal es el vaso sanguíneo por donde entra la sangre al riñón. Esta arteria renal se ramifica en estas arterias que están entre las pirámides de Malpighi, son las arterias interlobares, ¿no? Arterias interlobares, que luego se van por la base, mira, por la base de las pirámides son las arterias arcuatas. Y de estas arterias arcuatas salen las arterias interlobulares y de ahí salen las arteriolas aferentes. Y fíjate acá han dejado un nefrón.
un nefrón. ¿Ves? Este es un nefrón de más o menos 1 millón de nefrones tiene cada riñón. Entonces, acá han dejado uno para que ustedes vean su ubicación. Y fíjate cómo llega, la arteriola aferente llega a la parte inicial del nefrón, que es el corpúsculo de Malpighi, ¿no? Y luego, al final, el nefrón, la parte final del nefrón, que es el tubo colector, miren cómo llega y desemboca en el vértice de la pirámide de Malpighi, ¿no? Ok. Eh, a ver. Entonces, acá tenemos, si ustedes se han dado cuenta, hay unas partes del nefrón que están a nivel de la corteza y hay otras partes del nefrón que están a nivel de la médula, que sería la que corresponde a la pirámide de Malpighi. Acá vemos la arteria interlobular como se ramifica dando origen a las arteriolas aferentes. La arteriola aferente llega a nivel de este ovillo de capilares, que se llaman capilares glomerulares, o glomérulos simplemente, ¿no? El cual está rodeado por la cápsula de Bowman. Acá se produce la filtración glomerular. Y luego la arteriola eferente sale y se ramifica en vasos sanguíneos que van paralelos a las demás porciones del nefrón, que son las arterias interlobulares, ¿no? Y los vasos peritubulares, ¿de acuerdo? Después del corpúsculo de Malpighi sigue el tubo contorneado proximal. Del tubo contorneado proximal sigue el asa de Henle, luego el tubo contorneado distal y luego los tubos colectores, ¿no? El tubo colector cortical y el tubo colector medular. Ajá. El asa de Henle también hay que mencionar que tiene una rama gruesa, una rama delgada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en cuanto a la ubicación, ya ustedes han visto qué partes del nefrón se ubican en la corteza. Está el glomérulo, el corpúsculo de Malpighi, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y tubo colector cortical. En la médula renal está el asa de Henle y está el tubo colector medular, ¿no? Entonces, sin embargo, hay algunos nefrones que se encuentran un poquito más en la corteza y hay otros que están ya casi, casi hacia la médula renal, fíjate tú, están más internos. Y estos son los nefrones corticales y nefrones justamedulares respectivamente. Ahora, otra diferencia que están ustedes viendo es que el nefrón cortical, fíjate tú, tiene un asa de Henle corta, ¿no? Bastante corta. En cambio, el nefrón yuxtamedular, fíjate tú, tiene un asa de Henle mucho más larga, ¿no? Mucho más larga. ¿Y eso qué importancia tiene? Los nefrones que tienen asa de Henle larga tienen la capacidad de concentrar más la orina. ¿Ya? Concentrar más. ¿Qué significa eso? Significa que en menor volumen de orina, pueden eliminar mayor cantidad de solutos. En menor volumen de orina pueden eliminar mayor cantidad de solutos. ¿Ya? ¿Eso con qué finalidad? De ahorrar agua. De ahorrar agua. Si usted concentra mucho más la orina, elimina sus solutos que tiene que eliminar, ¿no? En una cantidad de orina menor, o sea, perdiendo menos agua. Eso es importante cuando, por ejemplo, una persona está deshidratada. Si usted está deshidratada, necesita agua, entonces los riñones van a tratar de ahorrar agua. ¿Y cómo lo hacen? Concentrando la orina, ¿no? Al concentrar la orina, vas a eliminar menor volumen de orina. ¿Mm? Y esa orina que sale es concentrada, o sea, con poquita agua, pero con gran cantidad de solutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Esa es la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina. Y entre más
asas de Henle largas tenga, o sea, entre más nefrones yuxtamedulares tenga el riñón, podrá concentrar más la orina. Existen animales del desierto, por ejemplo, los camellos. Los camellos tienen riñones donde sus nefrones, prácticamente todos sus nefrones son yuxtamedulares. En el caso del ser humano, no. En el caso del ser humano, la mayoría de nefrones que tenemos son corticales y algunos son yuxtamedulares. Pero en caso, por ejemplo, de un camello, todos sus nefrones son yuxtamedulares. Entonces, ellos tienen la capacidad de concentrar mucho más la orina que el ser humano. Entonces, al final de cuentas, el nefrón elimina, el camello, por ejemplo, elimina una gotita de orina y en esa gotita de orina sale todos los solutos que tienen que salir, ¿no? De esa manera ahorra bastante agua el animal. ¿Ya? Acá tenemos, acá tenemos los vasos sanguíneos, ¿no? Que ya hemos dicho, en este, las arterias, fíjate tú, ¿no? Las arterias interlobulares, como dan origen a las arterias aferentes, y luego, después de formar la arteria aferente, se forman los capilares glomerulares, luego la arteriola aferente, y de ahí estos vasos que van paralelos al asa de Henle, que son los vasos rectos, ¿ya? En cuanto a la histología, ya ustedes también han estudiado, ¿no? La histología. Lo importante, por ejemplo, es la membrana de filtración, que está formado por las células endoteliales de los capilares, la membrana basal fenestrada de este endotelio y los podocitos. Los podocitos que son las prolongaciones de estas células epiteliales de la capa visceral, de la cápsula de Bowman. Todo esto constituye la membrana de filtración, ¿no? Otro detalle interesante es el epitelio del tubo contorneado proximal, ¿no? El tubo contorneado, miren la cantidad de mitocondrias que tiene estas células. O sea, son células que tienen una gran actividad metabólica, porque en el tubo contorneado proximal es donde se produce la mayor parte de la reabsorción de las sustancias, la mayor parte, ¿no? El mayor porcentaje. Por ejemplo, ahí se reabsorbe el 90% de agua, el 100% de la glucosa, 70% de sodio, etcétera. Ahí se realiza la mayor porcentaje de reabsorción. Y otro detalle que estamos observando en estas células es la presencia de estas microvellosidades, ¿no? Que son parecidas a las microvellosidades intestinales. La presencia de estas microvellosidades tienen la finalidad de aumentar la superficie de absorción, ¿no? Aumentan la superficie de absorción de todas las sustancias que acá se tienen que reabsorber, ¿ya? Bueno, entonces hemos hecho un breve recuerdo de lo que es la estructura anatómica e histológica del riñón, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es el estudio de la fisiología renal, de cómo funciona el riñón, ¿no? Básicamente nos vamos a abocar primero en lo que es la formación de la orina, ¿no? La formación de la orina, que es la función principal del riñón, ¿no? El riñón, pues, para que pueda formar orina, ¿no? Esta se realiza dentro de cada uno de los nefrones, dentro de cada uno de los nefrones. Acá tenemos entonces un nefrón, miren, al cual lo hemos estirado. Por acá estará la cápsula de Bowman, por acá el tubo contorneado proximal, por acá el asa de Henle, por acá el tubo colector. ¿De acuerdo? Entonces, para que se forme la orina,
Fíjate, tiene que llegar la sangre. Acá llega la sangre por la arteriola aferente a los capilares glomerulares y luego ingresa. Pero ¿ingresa toda la sangre? No, ingresa parte de la sangre. Por ejemplo, ingresa agua, glucosa, electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro, sustancias de desecho. Todo eso pasa, pero no pasan algunos elementos, ¿no? No pasa, por ejemplo, las proteínas, no pasa los glóbulos rojos, no pasan los glóbulos blancos. Eso se queda acá, en el capilar, se queda retenido. ¿Ya? Este primer proceso, este primer proceso que se realiza para la formación de la orina se llama filtración glomerular. Filtración glomerular. Ocurre a nivel del glomérulo renal. Luego tenemos un segundo proceso que se llama reabsorción tubular, por el cual las sustancias que están siendo filtradas se recuperan y vuelven a pasar a la sangre. Las sustancias que han sido filtradas, no todas, algunas, se recuperan y pasan a la sangre. En eso consiste el proceso de reabsorción tubular. Aquí pues se reabsorbe, como ya les dije, agua, glucosa, sodio, potasio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y el tercer proceso, no, el tercer proceso destinado a la formación de la orina es la secreción tubular. ¿Ya? Secreción tubular. ¿En qué consiste la secreción tubular? Miren que es lo opuesto a la reabsorción tubular. Lo opuesto. De acá, más bien, las sustancias de la sangre pasan directamente al nefrón. Ya hay ciertas sustancias de la sangre que pasan directamente al nefrón, sin sufrir los dos mecanismos anteriores, sin ser filtradas ni reabsorbidas. Directamente son secretadas. Directamente son secretadas. Y luego ya de este tercer proceso, ya podemos decir que se encuentra la orina lista para ser eliminada. ¿Ya? Lista para ser eliminada. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctor. Ya, ok. Ujú. Bien, entonces, dentro del riñón también, como ya dijimos, los riñones no solamente sirven para formar orina, sino que tienen otras funciones, ¿no? Y dentro de estas otras funciones, juega un rol importante el aparato yuxtaglomerular, ¿no? El aparato yuxtaglomerular que está formado por las células yuxtaglomerulares que pertenecen a la arteriola aferente y la mácula densa que pertenece al tubo contorneado distal, ¿no? Fíjate, hay una zona donde el tubo contorneado distal se cruza, se cruza con la arteriola aferente y ahí se localiza el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Ok. Este aparato yuxtaglomerular, ya dijimos, produce una sustancia que es una hormona, que es la renina, ¿no? La renina, que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2 se produce vasoconstricción y eleva la presión arterial, ¿no? Entonces hay un mecanismo entonces por el cual se regula la presión arterial. Y además también el aparato extraglomerular produce la eritropoyetina. La eritropoyetina es otra hormona producida por el riñón que se dirige hacia la médula ósea. Se dirige hacia la médula ósea roja y estimula la eritropoiesis. Estimula la eritropoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. ¿Ya? Esta producción de eritropoyetina se va a dar en mayor grado, en mayor cantidad,
en casos como, por ejemplo, en casos de hipoxia en el aire que respiramos, ¿no? Cuando usted se va, por ejemplo, a la altura, se va a la altura a una ciudad que esté más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, hay una menor presión de oxígeno, ¿no? Una menor presión de oxígeno en el aire. Eso hace que entre menos oxígeno a nuestros pulmones y por ende a nuestra sangre. Entonces, en la sangre hay menos oxígeno y por ende las células reciben menos oxígeno. Esa es una situación de hipoxia. Frente a esa situación de hipoxia, el aparato yuxtaglomerular detecta esa hipoxia y comienza a producir eritropoyetina, con la finalidad de que la médula ósea produzca, ¿no? Mayor cantidad de glóbulos rojos y mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Por eso que cuando usted se va a la altura, digamos a Huancayo, por ejemplo, ¿no? Usted se queda ahí unos días, digamos una semana, por ejemplo, y al final de esa semana, si usted, por ejemplo, se fue de acá de Lima a Huancayo el primer día con 14 de hemoglobina, después de 7 días le hacemos un análisis de sangre y encontramos que tiene 17 de hemoglobina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que en esos días se activó la producción de eritropoyetina debido a la hipoxia, ¿no? Y eso ha hecho que la hemoglobina suba en su concentración. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, acá una vista mejor del aparato yuxtaglomerular. Tenemos las células yuxtaglomerulares de la arteria aferente y la mácula densa, ¿no? De la, del tubo, pertenecen al tubo contorneado distal. Bueno, eh, dijimos que para la formación de la orina se necesitan que se realicen 3 procesos dentro del nefrón, ¿no? ¿Se acuerdan? El primero era la filtración glomerular, el segundo era la reabsorción tubular y el tercero era la secreción tubular. Entonces vamos a ir revisando uno por uno. Hoy día vamos a ocuparnos básicamente de la filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la filtración glomerular? Es el pasaje, es el pasaje de sustancias del capilar glomerular hacia el interior del nefrón. ¿Ya? Acá. Entonces, la sangre llega por la arteria aferente, llega al capilar glomerular, ¿ok? Y va a pasar al interior del nefrón. Pero para que haga este paso, ¿no? Para que haga este paso, tiene que haber una diferencia de presiones. Porque si no hay diferencia de presiones, no pasaría nada, ninguna sustancia. Tiene que haber una diferencia de presiones. De tal manera que la presión en el capilar glomerular tiene que ser mayor que en el nefrón, claro, para que pueda pasar en esa dirección, ¿no? En esa dirección. Ahora, no solo hay una presión, a este nivel se registran 3 presiones, que están representadas por cada flechita de acá. Y el grosor de la flecha más o menos trata de representar la magnitud de la presión. Entonces, de las 3 presiones que se ven acá, la presión más grande, digamos, es la presión del capilar glomerular. Es la fuerza que hace la sangre, el volumen de sangre, el agua, básicamente, de la sangre, para tratar de entrar al nefrón. Esa es la presión del capilar glomerular, presión hidrostática del capilar glomerular. Pero a esta presión se oponen otras dos. Una es la presión oncótica, que la representamos como pi, la presión oncótica del capilar glomerular, que es ejercida por las proteínas, la albúmina sobre todo. Esta albúmina tiene la propiedad, ¿no? La propiedad de retener agua. Retiene agua. Esa es la presión oncótica.
Entre más albúmina haya, más se retiene agua. Como la albúmina no puede pasar al interior del nefrón, se queda acá en el capilar. Al quedarse en el capilar, retiene agua. ¿Ya? Retiene agua, entonces se está oponiendo a que se filtre, ¿no? Se está oponiendo, por eso que la flecha tiene dirección contraria. ¿De acuerdo? Y otra presión más es la resistencia que hace la hoja visceral de la cápsula de Bowman a que pase, a que se filtre, ¿no? La sustancia. Esa fuerza de, digamos, de esa fuerza de resistencia que está haciendo la cápsula de Bowman al oponerse al filtrado es la presión de la cápsula de Bowman, ¿no? La presión tisular de la cápsula de Bowman, que también es una presión negativa, que se opone al filtrado glomerular. Ahora, otro detalle es que la filtración glomerular tiene que mantenerse en un rango determinado. Si, por ejemplo, a una persona se le baja la presión, entonces quiere decir que esa presión a nivel del filtrado disminuye y ya no se filtraría la sangre. Y al no filtrarse la sangre, ya no habría formación de orina. Y al no haber formación de orina, pues se producirían las consecuencias tóxicas que hemos estado mencionando hace un momento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? El riñón tiene un mecanismo por el cual evita eso, ¿no? Un mecanismo que se llama de autorregulación renal, ¿no? De autorregulación. Por el cual los riñones van a, como su nombre lo dice, ¿no? Van a autorregularse, ¿no? ¿Qué significa? Que a pesar que la presión puede estar un poco baja o un poco alta, los riñones tienen mecanismos por los cuales mantienen la presión de filtración. Mantienen la presión de filtración estable, a pesar de las variaciones que hay en la presión arterial. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de mantener el filtrado glomerular de manera estable y que la producción de orina no se afecte y el ser humano pueda seguir produciendo orina en una cantidad adecuada. ¿Ven? Entonces, este mecanismo de autorregulación, entonces hace que los riñones puedan seguir produciendo orina con normalidad, a pesar de las variaciones que pueden haber de nuestra presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? En eso consiste este sistema de autorregulación. Pero todo tiene un límite, ¿no? O sea, tampoco no es que a cualquier valor de presión arterial, pues el riñón se autorregula. No, existe un rango, digamos. ¿Y cuál es ese rango? Más o menos entre 80, no, fíjate, entre 80 y 200. Si la presión arterial media se encuentra entre 80 y 200 milímetros de mercurio, entonces sí el riñón se autorregula. O sea, lo normal, por ejemplo, 120, 100, se baja la presión a 110, 100, 90. Sin embargo, el riñón, mira, mantiene más o menos estable dentro de estos límites, ¿no? Dentro de estos límites mantiene más o menos estable el, el, el flujo sanguíneo renal y por ende la formación de la orina va a estar estable, va a estar estable. ¿Hasta cuánto? Hasta 200, más o menos. Hasta 200 milímetros de mercurio. Ya si se va por encima de 200, ya entonces ya esto se altera. Por debajo también de 80, ya mira cómo baja, disminuye el flujo sanguíneo. Ya casi ya habría problemas para la formación de la orina. Por eso que cuando hay hipotensiones muy severas, menos de 80, 70, 60 de presión, ahí sí se altera la función renal y el paciente podría llegar incluso a una insuficiencia renal aguda por una baja de presión muy considerable, ¿no? Muy considerable. Acá vemos, mira, cómo el flujo sanguíneo renal va aumentando conforme aumenta ¿no? Aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿no? ¿Ok? Y acá sigue aumentando
Mira, llega a 80 milímetros de mercurio, sigue aumentando hasta 200. Pero a pesar que aumenta, fíjate tú lo que ocurre con la filtración glomerular, se mantiene. ¿Ves? Se mantiene estable entre 80 y 200. Esa es la autorregulación renal. ¿Ya? ¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo consigue mantener estable la filtración? Bueno, si, ¿qué pasa si el flujo sanguíneo, por ejemplo, el flujo sanguíneo de sangre aumenta, ¿no? Si el flujo sanguíneo de sangre aumenta, entonces se contrae. Hay dos posibilidades. Se contrae en la arteriola aferente, por ende entra menos sangre, y al entrar menos sangre disminuye la presión glomerular y disminuye el filtrado glomerular. Otra posibilidad es que no se contraiga la arteriola aferente, sino se dilate la arteriola eferente. Al dilatarse la arteriola eferente, no, sale el, en mayor proporción, sale el filtrado, perdón, la sangre que pasa por acá, sale en mayor cantidad. Entonces baja la presión aquí en el glomérulo y también baja el filtrado glomerular. Ya, puede ocurrir cualquiera de estas dos cosas. Hay sustancias que van a producir contracción de la arteriola eferente o dilatación de la arteriola eferente. Ahora, ¿qué pasa cuando a una persona se le baja la presión? Cuando a una persona se le baja la presión puede ocurrir cualquiera de estas dos situaciones. Primero, se contrae la arteriola eferente. Al contraerse la arteriola eferente, se retiene más sangre acá en el glomérulo y miren cómo aumenta la presión. Aumenta la presión del capilar glomerular y por ende aumenta el filtrado glomerular. ¿No? Estamos autorregulando. ¿No? Estamos autorregulando. La otra posibilidad es que no se contraiga la arteriola eferente, sino más bien se dilate la arteriola eferente. Al dilatarse, al aumentar su diámetro, la arteriola eferente entra más sangre, ¿no es cierto? Entra más sangre al capilar glomerular y por ende aumenta la presión del capilar. Y al aumentar la presión del capilar, aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Ven? Entonces, qué interesante es que cómo se autorregula. ¿Cómo se autorregula el riñón? En base a la presión de la sangre. Si baja la presión, ¿no? Aumenta el filtrado. Y si la presión disminuye, ¿no? Si la presión disminuye, también aumenta el filtrado glomerular, ¿no? Y si la presión aumenta, disminuye el filtrado glomerular. Eso es la autorregulación. ¿Cómo lo consigue? Variando el diámetro de las arteriolas, tanto aferente como eferente. Por un momento se contrae, por un momento se dilata, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay sustancias que producen vasoconstricción, ya sea de la arteriola aferente o eferente. Así tenemos la norepinefrina, la angiotensina 1, la endotelina, el tromboxano A2, producen vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. ¿Y quiénes producen vasodilatación? Por ejemplo, la acetilcolina, el óxido nítrico, la dopamina, las prostaglandinas E, I. Bueno, las prostaglandinas solamente producen vasodilatación de la arteriola aferente, no de la eferente. Y la bradiquinina produce dilatación solo de la arteriola eferente, no de la aferente. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los valores, se ha hecho estudios en animales, por ejemplo, se ha hecho estudios en perros, para calcular cuánto es estas presiones que intervienen en la filtración, cuánto es su valor, tanto en el extremo aferente antes de llegar al capilar glomerular, como en el extremo eferente, después que ya pasa del capilar glomerular. ¿No? Habíamos hablado de una presión hidrostática glomerular, presión hidráulica glomerulocapilar, que es la presión más, digamos, importante y que en el extremo aferente es de 60 milímetros de mercurio. Y en el eferente, bueno, no es, ha bajado, pero no tanto, ¿no? Baja un poco, de 60 baja a 58.
Y las otras dos presiones que se oponen a la presión hidrostática glomerular, que son la presión de la cápsula de Bowman, que es 15, eso sí se mantiene en 15 en ambos extremos, y la presión oncótica, que ya les dije, es ejercida por las proteínas, por la albúmina. Se ejerce por la albúmina que retiene agua, ¿ok? Retiene agua, y por ende aumenta la presión, ¿no? En el arterial aferente, 21 milímetros de mercurio, y en el extremo eferente aumenta más, que las proteínas no pasan la membrana de filtración, entonces se quedan concentradas en la el capilar. Entonces tenemos una presión positiva y dos presiones negativas. Para hallar la presión neta de filtración, yo resto la presión positiva menos las presiones negativas. Entonces tenemos la presión de filtración, por ejemplo, en el extremo aferente 60, menos 15 y menos 21, ¿no? Da igual a 24 milímetros de mercurio, con signo positivo. Y en el extremo eferente tenemos la presión capilar 58 menos 15, la presión hidrostática, la cápsula de Bowman, y menos 33, la presión oncótica. Sale 10. También con signo positivo. Al salir la presión neta de filtración con signo positivo, va a significar que se realiza de todas maneras el filtrado glomerular. Se realiza de todas maneras el filtrado glomerular hacia el interior del néfron. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, ¿ve? El ejemplo, otro ejemplo. Esta flecha más gruesa es la presión de la sangre del capilar, la presión hidrostática capilar, que en este caso le han puesto un valor de 50. O sea, son valores aproximados, ¿no? No es igual en todas las personas. Son valores aproximados. Acá hubo otra presión en contra, una presión negativa, es la presión de la cápsula de Bowman, que es 10 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica, también es una presión que en contra, que es 30 milímetros de mercurio. Entonces tenemos 50 menos 10, 40, ¿no? 40 menos 30, 10. Entonces, con signo positivo. Significa entonces que la presión neta de filtración, que sería una resultante de estas tres presiones, es de 10 milímetros de mercurio, presión positiva, o sea que la sangre se filtra en esta dirección, ¿no? Ingresando al interior del néfron, ¿no? Eso es en cuanto a la presión. Y en cuanto al volumen, bueno, en cuanto al volumen, ya les dije que los riñones filtran más o menos 180 litros al día. Si ustedes dividen 180 litros entre 1440 minutos que tiene el día, sale por minuto más o menos 120 a 125 mililitros de sangre que se filtran por minuto a nivel de la cápsula de Bowman. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mira, podemos calcular la tasa de filtración glomerular, ¿no? La tasa de filtración glomerular. Fíjate, al riñón está llegando, como flujo sanguíneo renal efectivo, está llegando un volumen ¿no? Un volumen de plasma que es 600 mililitros por minuto. 600. Y de esos 600 mililitros por minuto se filtran 120. 120. ¿Ya? Entonces yo quiero sacar la fracción de filtración. La fracción de filtración va a ser igual a la tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? Entonces acá dividimos, ¿ven? La tasa de filtración glomerular es 120. Entre flujo plasmático renal efectivo, 600. Entonces tenemos 120 entre 600 da 0.2. ¿Estamos de acuerdo? 0.2. Esa es la fracción de filtración. Ahora, hay que señalar también que estos 120 mililitros por minuto, que es la tasa de filtración glomerular,
En realidad puede ser un rango normal entre 100 y 125. Entre 100 y 125 es el rango de normalidad de la tasa de filtración glomerular. Y si lo quieres expresar al día es entre 140 y 180 litros. Pero lo que más se estila, jóvenes, lo que más se estila los médicos es expresar la tasa de filtración glomerular en mililitros por minuto. Ya es lo más frecuente. Entonces, ya dijimos, la filtración glomerular es el pasaje de sustancias de la sangre atravesando la membrana de filtración. Acá tenemos un capilar, sacamos a una vista a mayor aumento la membrana de filtración glomerular. Está formada por las células endoteliales, su membrana basal, y los podocitos, que son las prolongaciones de la célula epitelial que rodea, fíjate, a la cápsula de, ¿no? Que rodea, en este caso, al endotelio, ¿no? Al capilar glomerular. Entonces, las sustancias que se filtran tienen que pasar por esta membrana, por estos poros tienen que pasar. Estos poros, vean, o fenestras, poros o fenestras. Y es como como un colador, ¿no? Ustedes saben que el colador, hay diferentes tipos de colador, ¿no? Hay unos que tienen el huequito más chiquito, hay otros que tienen el huequito más grande, ¿no? Entonces, si los huequitos del colador son más grandes, podría dejar pasar ciertas sustancias, ¿no? Ciertas sustancias, ¿ya? De mayor tamaño. Pero si el colador tiene orificios más chiquitos, entonces ya no deja pasar sustancias de mayor tamaño, solamente sustancias de pequeña masa molecular, ¿no? ¿Ok? Pues todo depende del tamaño del poro de filtración, ¿ya? ¿Ok? Entonces, acá tenemos la membrana de filtración, nuevamente, las células endoteliales del, del capilar, la membrana basal, ¿no? Común a ambos, y las células epiteliales o podocitos, ¿no? Que son estas prolongaciones que están para la cápsula de Bowman. Entonces, notan ustedes que entre las células endoteliales hay espacios, ¿no? Espacios, poros. Acá también, entre los podocitos hay poros, ¿no? Fenestras, por donde pasan las sustancias, y acá se produce la filtración. Otro detalle es que la membrana endotelial del capilar está revestida por estas cadenas de polisacáridos ramificados, lo cual constituye el glucocálix. El glucocálix, ¿no? Entonces, este glucocálix posee moléculas con carga negativa, ¿no? Este, esas cargas negativas hacen que, además del tamaño de la molécula que tiene que atravesar estos poros, va a importar también la carga eléctrica de esa molécula. ¿En qué sentido? Si yo estoy acá con una membrana rodeada de cargas negativas y yo quiero filtrar una molécula con carga negativa, también va a ser difícil. Va a ser difícil porque cargas negativas se repelen. Cargas negativas se repelen. En cambio, si quiero filtrar una sustancia con carga positiva, eso es más factible. Ahí sí, eso es más factible, ¿no? Que tenga carga positiva, ¿no? Ven acá, el glucocálix, fíjate tú, el glucocálix, por fuera de las células endoteliales, los poros, y acá los podocitos con sus fenestras, ¿no? ¿Ok? Ahí está, a mayor aumento los podocitos, ¿ok? El espacio entre los podocitos es el poro, y acá las células endoteliales, que entre ellas también tienen fenestras, ¿no? Fenestras. Ahí está, vean nuevamente, células endoteliales, membrana basal, podocitos. ¿No? Una sustancia de 700 Armstrongs puede pasar el poro.
pero las que tienen más de 55 Armstrong ya no pasan la membrana basal, ya no pasan, se retienen. Y si tiene más de 100 Armstrong tampoco puede pasar la pared en ese caso del endotelio de la cápsula de Bowman, que son los podocitos. Los podocitos. Entonces, en este glucocálix, hemos dicho que hay proteoglicanos, celoproteínas, tiene una carga negativa alta. Una carga negativa alta, por eso que repele a todas las moléculas que son con carga negativa que se quieren filtrar. Está reforzado por proteínas plasmáticas y las proteínas también tienen carga negativa, entonces más carga negativa, por eso se constituye como una barrera selectiva a las cargas. Las moléculas con carga negativa no van a pasar, las que tienen carga positiva y sí, esas sí pasan. La membrana basal está compuesto por un material gelatinoso, tiene 300 nanomicras de grosor, perdón. El colágeno está constituida por colágeno tipo 4, laminina, etcétera, y ejerce una fuerza mecánica que se opone al pasaje de sustancias. Los podocitos son las células epiteliales de la cápsula de Bowman. Contiene ácidos grasos sulfatados y glucoconjugados. Ya, entonces, en conclusión, para que una determinada molécula sea filtrada, ¿de qué va a depender si es filtrada o no? Depende de tres cosas. De su peso. Entre más peso molecular tenga, menor será la posibilidad que se filtre, ¿no? Y viceversa. Otro mecanismo es la carga. La carga. Moléculas grandes con cargas negativas van a ser repelidas, no van a ser filtradas. ¿De acuerdo? Y otro mecanismo es la forma. Cuando imagínense, por esos poros que hemos visto, ¿no? Por estos poros, fíjate tú, por estos poros. Si la molécula es redonda y hay otra molécula larga, como si fuera un fideo, por ejemplo, ambas pesan lo mismo, ambas pesan lo mismo. ¿Cuál tendrá mayor facilidad para pasar el poro? ¿La que es en forma de pelota o la que es como fideo, larguita? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será más fácil que pase por estos poros? ¿La molécula redonda o la que es larga, como un gusanito, como un fideo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escriban en el chat si no quieren decirlo. ¿Nadie? Todos están dormidos, creo. A ver, delegada, escriba. La delegada es la señorita Romina Díaz Burgos, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces escriba ahí. Ninguno de sus compañeros quiere escribir. Escriba usted. ¿Sería la delgada? Claro, claro. Lógico, ¿no? Lógico. Muy bien. Está atenta la delegada, ¿no? Está atenta. Entonces, si yo tengo, repito, si yo tengo una molécula redonda, como una pelota, su forma, ¿no? Y otra de forma alargada, como un fideíto, como un gusanito, y ambas pesan lo mismo, ¿cuál tiene mayor probabilidad de filtrarse? Es la que tiene forma alargada, ¿no? Forma alargada, puede pasar por acá, por este poro, puede pasar. En cambio, la que tiene forma de pelota se quedará atracada, ¿no es cierto? No pasa. Muy bien. Entonces, si por el peso, si la proteína, por ejemplo, proteínas de peso molecular alto, como la IgG, que tiene 150 daltons y tamaño, un radio de más de 55 Armstrong, entonces son excluidas, no van a ser filtradas, porque el radio
el radio que tiene es generalmente mayor que el de los poros del glomérulo. Entonces, se retiene esta proteína, no es filtrada. Pero ¿qué pasa si una proteína es de un peso molecular bajo, de menos de 40 kilodaltons, y un radio menor de 30 angstrom? Entonces, ahí sí, porque son pequeñitas, sí pueden pasar por los poros de la membrana de filtración. Entonces, no son excluidas. No son excluidas, o sea, se filtran. Pero luego de ser filtradas, estas proteínas se van a reabsorber completamente. ¿Dónde? En las células del tubo contorneado proximal. ¿Y eso por qué razón entonces? Porque en las proteínas no debe haber proteínas en la orina. ¿Estamos de acuerdo? No debe haber proteínas en la orina. No es normal la presencia de proteínas en la orina. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No es normal. Entonces tienen que ser reabsorbidas en un 100%. Acá tenemos, mira, ¿ven? Cuando una proteína es de alto peso molecular, ¿se filtra o no se filtra? Si tiene alto peso molecular. ¿Qué dicen, chicos? A ver, escriban en el chat. Si una molécula tiene alto peso molecular, ¿se filtra o no se filtra? No se filtra. Muy bien, muy bien. Belita está por ahí. Olivera también está por ahí. Atentos a la clase. La delegada también está atenta a la clase. No se filtra, muy bien. No se filtra, ¿no? Es igual que un colador. O sea, imagínate tú, ¿no? Imagínate tú a la, a la, a la membrana de filtración, imagínatela como un colador, ¿no? Con sus orificios. Entonces, si son moléculas grandes, no pasan, no pasan por los orificios de la membrana, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esas proteínas grandes no van a pasar. La albúmina, fíjate, ¿pasa o no pasa la albúmina? O una parte de ella nomás pasa. ¿Cómo es? La albúmina, que es una proteína de bajo peso molecular. ¿Qué es? La albúmina. ¿Se filtra? ¿No se filtra o solo se filtra una parte? ¿Qué dice? Mirando el gráfico, la albúmina. Una parte. Muy bien. Olivera, Belita. Yo creo que son los tres únicos alumnos que están escuchando la clase, ¿eh? ¿No? Una parte nomás, ¿no? Y fíjate, esa parte que se filtra, luego, ¿qué ocurre? Se reabsorbe completamente en el tubo contorneado proximal. Por lo tanto, en la orina no aparece nada de albúmina. Por lo general, pues, o sea, en una persona sana no debe haber proteínas en orina. ¿Ya? Y finalmente tenemos las proteínas de bajo peso molecular. Proteínas pequeñitas. Estas proteínas pequeñitas, ¿se filtran o no se filtran? ¿O se filtra una parte? ¿Se filtra, no se filtra o se filtra una parte? ¿Cómo es? A ver. Se filtra, claro. Morales, se filtra. Leiva, claro. Las de pequeño peso molecular se filtran, porque son pequeñas. Al ser pequeñitas, sí pueden pasar por los poros, ¿no? De la membrana de filtración. Pero a pesar que se filtran en su totalidad, luego, ¿qué ocurre? Fíjate, se reabsorben también. Se reabsorben, o sea, regresan a la sangre a nivel del tubo contorneado proximal. Y por lo tanto, tampoco hay proteínas de bajo peso molecular en la orina. Entonces, en la orina hay una ausencia total de proteínas en condiciones normales, ¿no? No debe haber. Claro, si hay alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial, alguna glomerulonefritis que altera
la permeabilidad de esa membrana, entonces ahí sí se pueden colar proteínas como albúmina, incluso proteínas grandes se pueden colar y aparecer en orina. Pero eso ya es una cuestión ya patológica, ¿no? Es una cuestión patológica. La presencia de proteínas en orina se llama proteinuria. Proteinuria, ¿no? Bueno, el Dextran, el Dextran, hay varios tipos de Dextran. Es una sustancia, es una molécula sintética, el Dextran, que lo utilizan como expansor plasmático, ¿no? Hay Dextran con carga negativa, hay Dextran con carga neutra y hay Dextran con carga positiva, ¿no? Ya, repito, hay Dextran con carga negativa, hay Dextran con carga neutra y hay Dextran con carga positiva. A ver, la pregunta para ustedes ahora es, ¿cuál de los tres se filtra con mayor facilidad? ¿Cuál es el que pasaría con mayor facilidad la membrana de filtración? ¿El Dextran con carga negativa, el Dextran con carga neutra o el Dextran con carga positiva? ¿Cuál se filtraría con mayor facilidad o cualquiera por igual? Dextran, ¿con qué carga? A ver, chicos. Dextran con carga positiva, dice Belita, con carga negativa, dice Olivera, con carga positiva, dice Pérez. ¿Ah? Leiva dice con carga negativa. ¿Ah? Ha surgido entonces una suerte de debate acá, ¿no? Una suerte de debate. ¿Ya? ¿Quién más quiere opinar? Unos dicen Dextran con carga negativa, otros con carga positiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? Por ahí Delgado dice carga negativa. La pregunta es, ¿cuál de los tres Dextranes, de nuevo, cuál de los tres Dextranes se filtra con mayor facilidad? Repito, ¿cuál de los tres Dextranes se filtra con mayor facilidad? ¿Cuál pasa más rápido, más fácilmente esa membrana? Dextran con carga negativa, con carga neutra o con carga positiva. No se olviden que la membrana de filtración es rica en cargas negativas por el glucocálix, ¿no? Ya, la membrana de filtración es rica en cargas negativas por el glucocálix. Entonces, ¿cuál dextran se filtra con mayor facilidad? Es, dice, negativo. Delgado dice negativo. ¿Otra opinión? A ver, la delegada opine. Leaño, Leaño dice positivo. La delegada, positivo. Morales, positivo. Muy bien. Ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí. Ahora sí estamos de acuerdo. Ahora sí estamos de acuerdo, ¿no? El dextran que se filtra con mayor facilidad es el dextran con carga positiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dirán los que han contestado al revés? Porque ya le dije, pues, la membrana tiene carga negativa. La membrana de filtración es rica en cargas negativas. Entonces, si tú le pones una molécula con carga negativa, también la repele, pues. Cargas iguales se repelen, ¿sí o no? Pero si le pones una molécula con carga positiva, entonces las cargas opuestas se atraen. Entonces, al tener carga positiva, esta va a pasar con mayor facilidad. ¿Ya? La molécula con carga positivas pasan con mayor facilidad la membrana de filtración. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? No. Los que, los que dijeron carga negativa, entonces, ya entendieron, ¿de acuerdo? Muy bien.
Muy bien, perfecto, perfecto, Pérez, perfecto, Olivera. ¿Ya? Comprendido, ¿no? Comprendido. Listo. Seguimos. A ver. Ya no, ya no nos falta mucho para terminar la clase. Ya, resistan un poquito más, por favor. Ya, entonces, no se olviden que para que una molécula se filtre adecuadamente, depende de tres cosas, ¿no? Depende de su peso, ¿no? Depende de, de la carga que tenga, ¿no? Y de la forma, ¿no? No se olviden, ¿ya? No se olviden. En el peso se filtran más fácilmente las que tienen menor peso, ¿no? Las más chicas, las más livianas, digo. Segundo, las cargas se filtrarán más fácilmente las que tengan carga positiva, ¿no? Se filtran más fácilmente las que tienen carga positiva que las que tienen carga negativa. Son más difíciles que se filtren. Y tercero, la forma. La forma. Se filtrarán más fácilmente aquellas que tienen forma alargada, ¿no? Alargada, forma de gusano, por ejemplo, ¿no? Como un gusano, como un fideo. Y las moléculas que son como pelotas, ¿no? Forma esférica, se filtrarán más, con mayor dificultad, ¿no? Con mayor dificultad. Entonces, al final, ¿qué moléculas se filtran libremente, sin problemas? Sin problemas. Entonces, moléculas pequeñas, con carga positiva, ¿no? Tenemos ahí el agua, el sodio, potasio, cloro, bicarbonato, magnesio, la glucosa, fíjate, la urea, la creatinina, la insulina, son moléculas pequeñas, se filtran libremente. Otras moléculas, por ejemplo, dijimos la albúmina, ¿no? ¿Se acuerdan? La albúmina se filtra una parte nomás de la albúmina, se filtra poco. La beta 2 microglobulina, la alfa 1 microglobulina son otras proteínas pequeñas de la sangre. Y lo que no se filtra, definitivamente, por su tamaño muy grande, son las inmunoglobulinas, moléculas como la ferritina, o las células de la sangre, ¿no? Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, no se filtran. Pero usted dirá, hay casos en los cuales, por ejemplo, aparecen glóbulos blancos en la orina, ¿o no? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Aparecerá, por ejemplo, glóbulos blancos, leucocitos, aparecerán en la orina en alguna ocasión? En qué casos? A ver, ¿alguien sabe? ¿En qué casos se presentará leucocitos, presencia de leucocitos en la orina? ¿O nunca se produce eso? Melita, muy bien. En caso de infecciones urinarias, Leiva, muy bien, claro, claro que sí. Una infección urinaria, afecta la membrana de filtración. Entonces, la infección glomerulonefritis, claro que sí, muy bien. En la inflamación de la membrana glomerular, por eso se llama glomerulonefritis. Entonces, al estar inflamada la membrana de filtración, esos poros se dilatan esos poros y comienza a pasar una serie de elementos que normalmente no deben pasar. Pasa glóbulos blancos, pasa proteínas también, pasan proteínas. O sea, en una infección puede haber presencia de glóbulos blancos, presencia de glóbulos rojos, presencia de proteínas en la orina también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, perfecto, excelente. Seguimos, seguimos. Entonces, la cantidad de estas sustancias que se eliminan en la orina se pueden cuantificar. Yo puedo medir, por ejemplo, en la orina, recolecto orina de 24 horas, ¿no? Recolecto orina de 24 horas y puedo medir la cantidad total que se ha eliminado de bicarbonato, por ejemplo, de calcio, fósforo, glucosa, etcétera, ¿no? Urea, creatinina. Este, y esa cantidad
que se elimina diariamente en la orina va a depender de la concentración de la sustancia en sangre. Por ejemplo, miren, eh, comparemos comparemos el calcio con el fósforo, que están en las mismas unidades. El calcio en sangre, 55 miligramos por litro, y el fósforo, 30 miligramos por litro. Entonces, ¿cuál de los dos se encontrará en mayor cantidad en orina? Mira, en sangre, el calcio es 55 miligramos y el fósforo, 30 miligramos. Entonces, ¿cuál de los dos tú piensas que encontraremos mayor concentración en orina? ¿Del calcio o del fósforo? A ver qué dicen, chicos. ¿Calcio o fósforo? ¿Cuál de los dos encontraremos mayor concentración en orina? ¿Qué dicen? ¿Calcio o fósforo? Nadie escribe. Ahí está, Belita. Muy bien, Belita. Calcio. La delegada, no se queda atrás. Calcio. Olivera, calcio. Muy bien. Oye, parece que solamente un grupo de alumnos nomás está escuchando la clase, delegada. Solamente escriben los mismos y el resto está durmiendo. Delgado, fósforo, dice. Delgado dice fósforo. Ah, ya le metió, Delgado ya metió discusión al tema, ¿no? Ya le metió discusión al tema. Leiva dice calcio. Muy bien, calcio, calcio. Entonces acá vamos a ser democráticos. La mayoría manda, ¿no? La mayoría dice calcio. Perfecto. Y la respuesta es calcio. Claro. ¿Por qué? Fíjate, Delgado, la cantidad que se elimina en orina, por ejemplo, de calcio acá está. En el día, 8.250 miligramos. Y de fósforo, 4.500. O sea, el que más se elimina es calcio. La respuesta correcta. ¿Y por qué? ¿Por qué se elimina más calcio en la orina que fósforo? Porque el calcio tiene mayor concentración en sangre que el fósforo. ¿Ves? Mira, hay 55 miligramos por litro de calcio en sangre, mientras que el fósforo es 3. Entonces, la cantidad de una sustancia que se elimina en orina depende de su concentración en sangre. ¿De acuerdo? Bueno, acá nuevamente la membrana de filtración, tenemos los podocitos, la membrana basal y las células endoteliales del capilar, ¿no? En una microfotografía electrónica, hasta el podocito con sus prolongaciones, ¿no? Parece como una araña, ¿no? Las presiones, ya dijimos, las presiones, la presión hidrostática glomerular, se le resta la presión de la cápsula de Bowman menos la presión osmótica. Eso da la presión neta de filtración. Y a esta presión neta de filtración hay que multiplicarlo por una constante, Kf, que es la superficie glomerular. O sea, quiere decir que esta membrana de filtración tiene una superficie. Y a mayor superficie habrá mayor tasa de filtración glomerular. Claro, entonces hay más superficie para que las sustancias se filtren. Por ende, la filtración también va a depender del área de la superficie glomerular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si esta constante de Kf, que es de superficie glomerular, aumenta? Si aumenta, entonces aumenta la tasa de filtración glomerular, más superficie. ¿Qué pasa si aumenta la presión hidrostática glomerular? Por ejemplo, por aumento de la presión arterial, el resultado es aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la presión de la cápsula Bowman? Si aumenta la presión de la cápsula de Bowman, más bien disminuye
la tasa de filtración glomerular, porque es una presión negativa. ¿Y qué pasa si aumenta la presión ongótica? Si aumenta la presión ongótica, también disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿no? Porque la presión ongótica se opone al filtrado, se opone al filtrado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, jóvenes, caballeros, señoritas, esta es la última diapositiva. Perdón. A ver, esta es la última diapositiva, ¿no? En la cual, fíjate cómo llega la sangre por la arteriola aferente, se distribuye en los capilares glomerulares, ¿no? Y luego sale la sangre ya filtrada por la arteriola eferente y pasa por los capilares peritubulares hacia la vena renal. Entonces, en el momento que la sangre pasa por los capilares glomerulares, se produce filtración, la filtración glomerular, que acá está representada con una F, ¿no es cierto? Luego, cuando la sangre pasa por los capilares peritubulares, recibe, fíjate, algunas sustancias que pasan del interior del nefrón hacia la sangre. ¿Cómo se llama este proceso? Que estaría representado como R. A ver, ¿cómo se llama este proceso? Estaría representado como R, que es el pasaje de sustancias del interior del nefrón hacia el capilar, hacia el capilar. ¿Cómo se llamaría este proceso? A ver, escriban en el chat. Reabsorción. Ah, acá hay una pregunta de Delgado. No, a ver, no lo habíamos leído. Dice, doctor, yo leí que en el riñón se pierde aproximadamente 1% y de fósforo 10%. Ah, ese es de agua. El 1% es de agua. De fósforo, bueno, de fósforo sí puede ser 10%, pero es con respecto siempre. Este porcentaje se saca en base a la cantidad de sangre, la concentración que hay en sangre. Por ejemplo, de toda la cantidad que hay en sangre, el fósforo se perderá el 10% y el 1% de agua. Es decir, de la cantidad total de agua que hay en la sangre, se pierde el 1%. O sea, tú no puedes comparar, por ejemplo, la cantidad de fósforo o el porcentaje de fósforo con el de agua. Porque cada sustancia tiene un porcentaje diferente. Y cada sustancia, su porcentaje se analiza por separado. Por separado. ¿De acuerdo? El porcentaje de filtración, repito, el porcentaje de filtración es la cantidad de la sustancia que se elimina en base a la cantidad que hay en sangre. Si no se elimina nada, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, la glucosa. La glucosa, tú tienes una concentración de glucosa en sangre, digamos 120, y en orina, cero, digamos, cero. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que se elimina en la orina? 0%. 0%. En cambio, de agua, tenemos 100 litros, digamos, y se elimina 99, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje? 99% del agua se elimina, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje queda? 1%. ¿Ves? O sea, es un análisis que se hace por cada analito, ¿ya? Por cada analito, ¿ya? Por separado, es individual. Muy bien. La mayoría de personas responde reabsorción. Reabsorción. Correcto. Entonces,
El primer proceso para la formación de la orina es la filtración glomerular. Es el pasaje de sustancias de la sangre al nefrón. El segundo proceso es la reabsorción tubular. Es el pasaje de sustancias del interior del nefrón hacia el capilar, hacia la sangre. Y el tercer proceso es este de acá, que está como una S. Es el pasaje de sustancias de la sangre al nefrón, o sea, al revés de la reabsorción. Al revés de la reabsorción. Es el pasaje de sustancias de la sangre al nefrón. ¿Cómo se llamará este proceso que está con la letra S? ¿Cómo se llamará? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo se llamará? Muy bien, Morales. Muy bien, Delgado. Muy bien. Ah, muy bien. Retamoso, muy bien. Leiva. Y la delegada ya no, ya no escribió la delegada esta vez. Eh, ok, nadie más escribe. ¿Todos están de acuerdo? Ramos, muy bien. Secreción. Secreción tubular. Secreción tubular. ¿De acuerdo? Es el pasaje, ¿no? De sustancias. La secreción tubular es el pasaje de sustancias del interior de la sangre al interior del nefrón. O sea, son sustancias que van a formar parte de la orina directamente sin pasar por los procesos de filtración ni reabsorción. De frente van a formar parte de la orina. Y finalmente, la E. ¿Qué cosa representa la E? La E. Eso es lo que ya sale, dice, hacia la vejiga. Sale del nefrón ya hacia la vejiga. ¿Qué cosa será la E? A ver, anoten en el chat. ¿Qué cosa es la E? La excreción. Muy bien. Delegada. Ujú. Olivera. Muy bien. Velita. Muy bien. Delgado. Morales. Pérez. Retamoso. Risco. Leaño. Excreción. Muy bien. Excreción. ¿Qué sería ya la salida de la orina, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, lo que yo quería que remarcar acá es que no es lo mismo decir, no es lo mismo decir secreción que excreción, ¿no es cierto? No es lo mismo decir secreción que excreción, ¿ya? Secreción es el pasaje de sustancias de la sangre al nefrón, secreción. Y excreción ya sería la salida de la orina, porque por acá ya está saliendo la orina ya formada. Ya sería la salida de la orina del nefrón hacia las vías urinarias. Ya lista la orina, ya se excreta, ya sale del cuerpo, ya va a salir del cuerpo. Ya. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, preguntas. Viene la ronda de preguntas. Pueden hacer su pregunta encendiendo su micro o lo pueden poner en el chat. A ver, estoy esperando las preguntas.
Delegada, ¿preguntas? ¿Todo claro? La delegada dice que todo claro. Olivera también dice todo claro. Leiva, ¿qué tal? Todo claro. Toribio, todo claro. Leaño, Morales, Rentería. Bueno, me alegro. Núñez, Ramos, Zabaleta, dicen que todo está claro. La NAU también. Bueno, bueno. Si es así, me alegro. Pérez, muy bien. Rodríguez, también. Manifiestan que todo está claro. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, pues, me alegro que sea así, ¿no? Me alegro que sea así. Delegada, el día de mañana, entonces, todavía no se vayan jóvenes, voy a pasar lista, ¿ya? No se vayan, ¿ya? Delegada, Romina Díaz, Sí, doctor. estás ahí, ¿no? Ya. El día de mañana, lunes, tenemos teoría, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok, ok. Mañana tenemos teoría a las 1:50, ¿no? 1:50, Sí, doctor. ya, perfecto. Ahí en el aula de psicología es, ¿no? En el quinto piso. Sí. Ya, listo. Entonces, ya mañana, vamos a hacer ya la segunda clase. Esta es la primera clase de fisiología renal. Mañana vamos a hacer ya la segunda clase donde vamos a hablar ya de reabsorción. Hoy día hemos hablado básicamente de las generalidades del riñón, la parte anatómica, histológica, la parte de formación de la orina y funciones del riñón y básicamente la filtración glomerular, ¿no? Mañana ya vamos a seguir conversando sobre reabsorción tubular, sobre secreción tubular, ¿de acuerdo? Y pruebas de función renal, ¿no? ¿Qué pruebas hay para ver que si los riñones están funcionando bien o están funcionando mal? Hay pruebas de función renal para medir, por ejemplo, la depuración renal, para medir el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración, etcétera. Son pruebas que se utilizan para ver si los riñones, como les digo, están funcionando bien o no. Bueno, eso ya lo veremos entonces el día de mañana. Ya, entonces, delegada, vamos a proceder, ¿no? Ahorita vamos a proceder, antes que se vayan, vamos a proceder a pasar asistencia. ¿Ya? Vamos a proceder a pasar la asistencia. No lo quise pasar al inicio, como usualmente lo hago, porque bueno, entendemos que estamos día domingo, a veces ustedes, este, a veces duermen un poquito más, ¿no? ¿No es cierto, delegada? ¿O no? Ok. Delegada, hay personas que quieren, hay personas que ahorita quieren entrar a la reunión, pero yo creo que ya no, pues, ¿no? Ya no, ya terminó la clase, ¿no es cierto? ¿Qué dice, delegada? Bueno, yo ya les había avisado. Claro, claro, claro. A esta hora ya no, pues. A ver, ya, a ver, grupo uno, son ustedes grupo uno, ¿no? A ver.
Amados, Presente, doctor. Arosquipa, Presente, doctor. Atawi, Barbarán, Presente, doctor. Barbosa, Presente, doctor. Barzola, Presente, doctor. Canchurricra, Presente. Carvajal, Casanova, Casas, Castañeda, Castañeda Borja, Castañeda Figueroa, Presente, doctor. Celio, Cervantes, Uchillitupa,